con otros productos. Hay decenas de proyectos así que no salen en los diarios, pero que solucionan los temas. Que eso es lo que ahora, a partir yo digo que desde ya, se empezó a encarar hasta para el gobierno central. El viaje que hizo el presidente hacia Polar fue por eso, para toda esa cantidad de empresas chicas, de una persona, dos personas, 5 personas. Adelante. El presidente de la Junta, Eduardo. Es alumno, ¿cómo andás? No lo conocí con la cara. El doctor Tortorella, pasamos. Ya lo conozco. Marcelo. Muchas gracias. ¿Hiciste perder algún examen? No. ¿Hiciste estudiar bien? Era buen alumno, Tortorella. No, yo no. No pasó por... Vos. Yo fui por las manos de Casinelli Muñoz, ¿estás loco? No pasó por mi mano, él sí. Sí, bueno, permitime ya, que ahora que estamos, para así arrancamos, porque Hablar de como charla abierta, primeramente, buenas tardes, adelante, ahí está el lugar. Oscar viene con nosotros también, encargado de Terma Guavillú. Buenas tardes. Gracias por recibirme. Bueno, a todos los que estuvieron, los que ya arrancaron antes en la conversación, para nosotros acá en Cabildo Abierto es un gusto y un placer que ustedes estén hoy acompañándonos, y más que nada agradecer la presencia de nuestro diputado, el doctor Eduardo Luz, que hoy está acá, que como arrancamos esta charla abierta para conversar de todos los temas que nos pueden interesar como uruguayos y como sanluceros principalmente, y también temas que sean referidos a la ley de urgente consideración, que después vamos a tener que estar todos hablando y defendiendo. Así que buenas tardes, bienvenidos y gracias, doctor Eduardo Luz, por estar acá, y le doy la palabra a Eduardo para que arranque y el auditorio es tuyo. Bueno, muchas gracias por la invitación. Vamos a venir seguido. No, hay temas varios, pero simplemente para hacer algún aporte de la luz. Ustedes vieron que la luz se sometió a un proceso de referéndum. El referéndum es algo que está en la Constitución, o sea que yo es un instituto que defiendo al referéndum. O sea, en las clases nosotros damos una parte del programa que se llama Instituto de Gobierno Directo, y entra el referéndum y le dedicamos bastante tiempo a eso porque es un instituto desconocido. El referéndum incluso a nivel local, a nivel departamental, a nivel de Porvenir puede hacer un referéndum. Pero la gente no conoce ese instituto. No des malas ideas. Por favor, te lo pido. Por favor, te lo pido. Por favor, te lo pido. No des malas ideas. Cortar esa parte. Bueno, se acabó por Pero acá quisimos hacer uno con Guichón, ¿te acordás? Sí, pero no se animó. El diputado nuestro no se animó. Bueno, pero el referéndum es extraordinario. Sí. 15% 15% necesita Sí, claro. Yo no es para hablar distraerlos del tema, pero de paso, porque estamos en la conversación de amigos. Cuando se crea la forma de gobierno, se crea el gobierno directo. Y el gobierno directo dicen que existió en Grecia, no sé, en la época de Pericles. No hay una prueba de que los griegos se reunían ahí en Atenas. Asamblea. Claro. Entonces, a raíz de eso, como eso es imposible, se hace el gobierno representativo, que es el que está en todo el mundo. O sea, la gente elige su representante. Y después, a los filósofos del derecho se les ocurrió hacer un camino del medio, que es el mejor, que es decir, vamos a hacer un gobierno semi-representativo, que sea un gobierno representativo, yo le elijo al presidente, al diputado, al ministro, a toda la gente, pero hay determinadas circunstancias que yo los saco a ellos del gobierno y gobierno yo. El planteamiento teórico es ese. Entonces ahí se crearon los institutos de gobierno directo, que son la elección, o sea, yo elijo a quién gobierna, el plebiscito, yo digo si se reforma la Constitución o no, por plebiscito, la iniciativa, que es presentar un texto para que se apruebe, y el referéndum, que es un recurso contra una ley. Entonces eso se expandió por todo el planeta, y nosotros algunos de esos institutos tenemos. Uno de esos es el referéndum. Entonces, también tenemos la iniciativa y otro. Hay otro tipo de referéndum que acá no existe, que es el referéndum revocatorio, por ejemplo, que al tercer año de gobierno, si la gente está desconforme, puede cambiar de gobierno antes de que pasen los 5 años. En el sistema parlamentario. En el sistema parlamentario.
No, en Estados Unidos también existe en los estados americanos. En California, por ejemplo, sacaron al gobernador y pusieron a Schwarzenegger, al actor. Sí, tenés todo el razón. mundo lo conoce. Es fue cierto, así, en California. En California. Entonces, pero siguiendo a California, el tema del referéndum es notable, porque como bien dice el doctor Ela, el 15% de una localidad, el 15%, lo insisto porque es poca gente a veces, puede promover un referéndum local, para un tema local, que fue lo que nosotros intentamos hacer con el tren. El tren, sí, vos hiciste eso. Nosotros juntamos 15 localidades, 14 de Santa Bernardina hasta Montevideo, recogiendo firmas del 15%. Se llegaron en muchas de ellas al 15%, en Durazno, Florida, Santa Bernardina, 25 de mayo, y otras localidades intermedias de esos departamentos. Y cuando se presentó la iniciativa para que la gente del pueblo votara si el tren pasaba por el centro o por afuera, ese era el tema. No que no se haga UPM ni que no se haga el tren, sino por dónde iba el tren. Y ahí la Corte Electoral, una sentencia que es una vergüenza para la Corte Electoral, pero también para todo el sistema político, porque nadie dijo nada. Y cuando digo nadie, digo nadie, incluyo a Cabildo. La Corte Electoral dijo que los intendentes no tenían competencia para decir por dónde pasa un tren. Es decir, que si AFE mañana quiere hacer un tren entre la Plaza Constitución y la Plaza Artigas, la puede hacer. Vos no podés hacer nada y ustedes no pueden hacer nada, porque esa es la tesitura, el intendente no puede resolver. No es materia Hola, municipal, creo. ¿Cómo andás? ¿Pasá? Allá te está quedando una silla. No, presentate. Allá hay una silla. Sí, vení, Patricia. Tenemos que ir a la sede de los blancos, porque ahí estamos más cómodos. Yo le dije que avisaran. Con los blancos se vive mejor. Sí, señor. Escuchá. Me ocupa para arriba. No. Entonces, como dice Gandini, por fin te diste cuenta. No, entonces, ese instituto es muy bueno. No se ha utilizado porque la gente lo desconoce. Bueno, y ahora llegó a este tema. Se aprueba una ley y movimientos sociales, el Frente Amplio, etcétera, promueven un recurso de referéndum, que ha habido varios acá en el Uruguay. Entonces, hasta este momento, el recurso de referéndum no es tan sencillo de armar, porque se necesita mucha firma, el 25% del cuerpo electoral, que es mucha cantidad de gente. Piensen ustedes que para reformar la Constitución se necesita el 10%. Y para discutir una ley el 25%, parece un despropósito. Eso dice que fue que los constituyentes dijeron vamos a poner el referéndum para quedar bien, porque nunca se va a hacer. Nadie va a juntar el 25% en un año. Entonces, para reformar la Constitución no hay plazo, se pueden recoger firmas durante varios años. Pero cuando se hizo el primero, que fue el de la ley de caducidad, en el año 1989, ahí la Corte vio la dificultad en hacer un referéndum, entonces se dictaron leyes para facilitarlo. Y es un instituto para mí muy positivo. No se ha usado porque cuando un grupo, por ejemplo en Porvenir, por ejemplo, Piedras Coloradas, que fue, cuando hay una serie de vecinos que tienen una inquietud, el político, para evitar la jugada de los electores, de repente él mismo toma la decisión. Entonces soluciona el problema sin llegar a ese extremo. O sea que también tiene ese valor. En este tema de UPM, con un tema muy pesado, en el cual hay muchos partidos involucrados, bueno, eso no iba a suceder y no sucedió. Hay otras cosas para hacer también. Pero yendo a esto, bueno, ahora llega, cuando el Frente Amplio promueve el referéndum contra la luz, a nosotros nos decía, usted va a salir a defender la luz, y yo le decía, mira, hasta que el referéndum no esté oficializado no tiene sentido, porque para qué vamos a discutir un tema que no sabemos si esto va a suceder. Ahora vamos a partir de la base de que las firmas están. Entonces, el referéndum va a ser en abril, según los plazos de una cuenta que saqué yo. Y ese día va a haber 2 papeletas, no como en la reforma constitucional que hay una sola, la de sí. O sea que para reformar la Constitución se vota por sí o no se vota. El no voto quiere decir que no se quiere la reforma. En el referéndum está la del sí y la del no. Los que quieren que la LUC no continúe, o
O sea, los que están a favor en contra de la LUC, los que están en contra tienen que votar por sí, pero eso se va a explicar después en la fecha. Y los que están a favor tienen que votar por no, una cosa Es al revés. Es al revés. Para que la LUC deje de funcionar, se necesitan 1.300.000 votos, que es muy difícil llegar porque es más de la mitad del cuerpo electoral. Pero de cualquier forma, lo que nosotros tenemos que hacer, me parece a mí, es informar sobre la LUC, que no se ha informado. La gente que firmó no sabe lo que dice la LUC. Y los que estamos en contra, muchos tampoco sabemos lo que dice la LUC, porque uno toma, si estoy a favor del gobierno, estoy en contra de la LUC, y si estoy en contra del gobierno, estoy en contra, no quiero que la LUC salga. Ese es el razonamiento del Frente. Yo he hablado con los del Frente, que tengo una buena relación con ellos, y ellos lo que quieren, no lo reconocen, pero a ellos no les interesa demasiado la LUC. Ellos lo que quieren es como darle un golpe al gobierno para sentir que en la mitad del periodo la ciudadanía le vote una ley en contra. Y esta ley para el gobierno es importante porque la calle, cuando llama a la coalición, dice, yo tengo 15 o 20 ideas que como la coalición se va a desarmar en algún momento, dentro de 2 años, ponele, calculo yo, que yo ya tenga los temas resueltos antes de que se desarme. Eso puede ser un error, me parece a mí, porque, por ejemplo, en el caso mío, yo hubiera votado todo esto sin estar en coalición porque estoy de acuerdo. Me parece que están bien las soluciones esas. Pero a veces en política se juega con los cargos. La lógica política no. Claro, si vos no me das, o sea, si yo estoy acá te voto esto, etc. Es muy lamentable, pero es así. La lógica política. La lógica política. Incluso yo de mañana recordaba una definición de un profesor que decía que el político, no la política, el político, el doctor Tortorella, es un corcho que flota en el océano de la pública opinión, de la opinión pública. Entonces trata de no... Sí, bueno, Patricia también, Patricia le fue diputada. Trata de no hundirse en eso. Entonces, eso voy a aceptar, pero está buena la definición. Está triste. Sí, bueno, pero es maquiavélica. Sí. Hoy de mañana nos acordamos de Maquiavelo, que Maquiavelo tiene mala fama, pero el que lo lee Maquiavelo no es tan malo Maquiavelo. Es un tipo muy inteligente. Sí, pasa que escribió en el año 1505 en Florencia. Entonces llegó el príncipe a Florencia y como Maquiavelo era pobre, no tenía que regalarle, pero quería quedar bien con el príncipe, le escribe un libro y funda la ciencia política con ese libro. Y dice cosas interesantes, por ejemplo, le dice al príncipe que no se meta con las mujeres de sus ministros. Lo dice al inventar, dice, pues te puede traer más problemas la esposa de un ministro que el ministro propiamente dicho. Dice, entonces no hay necesidad que te metas en esos temas. Y después le da otros consejos. Pero esa definición es un poco rara. Lo cierto es que la calle pone esta cantidad de artículos en una sola ley, lo que puede hacer. Uno dirá es conveniente o inconveniente, pero no es inconstitucional, no hay nada que diga que no puede estar. Y el Frente Amplio vota, la LUC que salió es la cuarta LUC que entró. Se cambió mucho en el camino. Eso no todo el mundo lo sabe. Cuarta Sí. LUC. Sí. La calle mandó una LUC en enero, cuando aún no había ni asumido el Parlamento. El Parlamento asumió en febrero. Después mandó otra en febrero. Después metió otros temas que no estaban en la primera, después sacó y después nosotros en el proceso sacamos una cantidad de temas. Entonces fueron 5. Sí. Pero la coalición, Eduardo, ¿debatió la última luz o en el camino fue debatiendo y En el camino. presentándole mil cosas? En el camino. Ajá. O Por sea, que ejemplo, hubo un diálogo Sí, sí, de permanente. coalición. nosotros, por ejemplo, en la LUC, en la tercera LUC aparecieron las áreas protegidas. Las áreas protegidas es un tema muy sensible. Áreas protegidas hay un mandato de la UNESCO que dice que en el año 2050 el 10% de todos los países tienen que ser áreas protegidas. El que ya tiene, que se fue al otro extremo, es Costa Rica, que tiene el 48%. O sea, la mitad del país es área protegida. El Uruguay tiene Pero menos viven del de 1%. ellos. Esos viven de ellos. Sí, Ellos viven de eso, viven de sí, eso. exactamente. El área protegida es un área que el dueño puede hacer todo
menos minería y forestación. Después puede hacer todo lo que se le antoja. Menos minería y forestación. Lo ideal sería que el Estado a esa persona le comprara el campo. Dice, mira, yo no te dejo hacer esto, entonces te lo compro. Pero como el Estado no tiene dinero para comprar esa cantidad de hectáreas, le puso algunas pocas prohibiciones. Cuando vino la luz, los forestales, que son insaciables, querían forestar el Paso Centurión. Tenemos la prueba que eso pasa. Entonces mandaron el artículo de desafectar algunas áreas protegidas. Como nosotros teníamos esa información, nos pusimos tercos de que eso no lo íbamos a votar, y si no votamos eso había una cantidad de cosas que no nos interesaban demasiado, para que el presidente sí que no se la votaba. Nicolás anunció públicamente tampoco votaba el tema de la Ahí está. Porque ¿qué pasó? El Senado votó las áreas protegidas y pasó a diputados, y el diputado, nosotros ahí con otros diputados se trancó. Pero eso fue algo que se entró a último momento, por eso Olivera y otros diputados también estaban sorprendidos. Entonces eso se sacó. Y ahora, perdón la interrupción, ¿ahora está en funcionamiento eso? No, eso no está. No se votó. O sea, lo que hay es un proyecto que que estamos trabajando entre varios, que es áreas protegidas y parques nacionales. Que si sale va a estar muy bien. Ya el Ministerio de Vivienda ha hecho bastante, el Ministerio de Ambiente, perdón, el nuevo Ministro de Ambiente ha avanzado mucho en esos temas porque es un tema que interesa. Entonces la LUC lo que tiene, que yo le decía hoy mañana a unos amigos, cada partido la va a defender, cada cual con su estilo. A mí lo que yo voy a hacer, les digo porque estamos en esta reunión de amigos, para mí la LUC se defiende sola. Lo que hay que hacer es informarla. Hay que decir, mira, acá dice esto. Entonces, yo llegué casi, perdón que hable en primera persona, pero llegué casi a diputado, a veces yo digo por los audios. Porque yo no tengo una explicación bien por qué salí eléctrico. Yo no hice nada. Pero fue una campaña de audio Sí, muy potente. fue una campaña de audio, pero fue lo que hice. Claro. La media de Pero La fue metadata, una evaluación de un tema conciso, con referencia constitucional. Claro, bueno, y eso que dice Patricia, que fue así, y que empezó de casualidad, porque yo un día me puse, alguien me dijo, ¿por qué no haces un audio de UPM? Yo, claro, un contrato de 100 páginas. Entonces probé en el teléfono y el teléfono mío admitía un audio de hasta 12 minutos, después no se enviaba. Pero un audio de 12 minutos hoy no escucha a nadie, ¿no? Es como demasiado largo. Pero lo hice. Hoy tenemos podcasts. Sí, exactamente, tenemos todo eso. Bueno, lo suyo lo escuchaban. Sí, no, pero ese audio se difundió. No sé, se difundió y a raíz de eso lo estábamos haciendo algunos más. Y bueno, y se empezó a hacer y al final yo hice 61 audios explicando el contrato. Y a mí eso me parece que ahí yo me di cuenta de la herramienta que es un audio. Un audio es algo tremendo. No sabe dónde termina. O un video, no sé. La gente es impresionante. Que quede entre nosotros como línea. Se Sí. propaga. Se propaga. Se propaga 20.000, 30.000, 50.000. Incluso yo creo que lo he contado, pero yo el audio lo hice porque antes había hecho uno de un chip. Silvia, mi hermana, que es veterinaria, me dice un día, explícame algo de los chips de los perros, cuando se iban a poner un chip en los perros. Se van a poner. Se van a poner, Se sí. van a poner. Bueno, pero entonces yo agarré y le expliqué cómo estaba reglamentado el chip. Y ese audio Silvia se lo pasó a una cantidad de veterinarios y se difundió pila. Cuando quisimos acordar tenía miles de... Buenas tardes. Hay dos sillas. ¿Tenemos lugar? Cuando quisimos acordar teníamos una cantidad de reproducciones. Entonces yo me di cuenta que el audio era algo valioso, porque había acabado de mirar atrás. Entonces hicimos los audios. ¿A qué voy con esto? Los audios que no tienen mucho que ver con esto. Es que por ejemplo, una cosa que voy a hacer yo es 130 audios de 3 minutos. Uno por artículo. Sencillito. Así. Clarito. Sí. Leer el artículo y dice, bueno, el artículo dice esto. Y la gente común no tiene que ir a una facultad, no tiene que saber nada. La gente lo va a entender. Otros van a decir, esto es bueno o esto es malo. Es decir, que además van a hacer un juicio de valor de la luz, que también es legítimo.
O sea, van a decir, este artículo es bueno o es malo, que en última instancia es un juicio de valor. Lo que yo voy a hacer es difundirlo. Yo no, mire, la LUC lo que hace es esto. Lo dice acá y lo voy a leer. Artículo 1, pim, pum, pam. Bueno. Y eso es lo que más o menos se va a empezar a hacer ahora, por lo menos lo que voy a hacer yo, lo que creo que puedo hacer yo. Hay otros que tienen otra capacidad y tienen otras herramientas. Pero para mí lo más importante de la LUC es un tema filosófico. La filosofía está en todo. Que es el tema de la libertad. Para mí la LUC lo que tiene es que a la persona le da libertad. Y lo que ha hecho este proyecto es eso. Por ejemplo, en el tema de la inclusión financiera, el que quiere seguir con el sistema bancario de no retirar más de 10.000 pesos de un banquete, de un cajero, de no hacer nada que no sea con letra de cambio, cheque, lo que fuera, o justificar cómo adquirió el dinero, lo puede hacer, porque la LUC no lo prohíbe a eso. La LUC lo que hizo fue ampliar el margen de la parte que la gente puede disponer libremente de su dinero. Antes de la LUC, una persona hasta $4.800 podía manejar sin explicar, sin dar explicación. Más de 4.800 tenía que explicar cómo lo había adquirido, de dónde lo había, y no podía andar con plata en efectivo, tenía que ser por intermedio de bancos. La LUC llevó eso a 100.000, que es mucho dinero. Entonces hay gente que dice, con eso lo que se provoca es que los narcotraficantes o los ladrones puedan manejar $100.000 y que nadie los controle, o que los patrones, que es otro argumento que manejan en su momento, como con la LUC le están obligados a pagar al empleado con el banco, ahora le pagan lo que quieren porque no le pagan por fuera del banco y explotan al trabajador. Digamos que ese es el argumento para no votar esto. La realidad, después de un año y medio, demostraba que ningún trabajador vino a denunciar que el patrón le paga en efectivo. Y si te quieren pagar menos, Te van a pagar igual. Exactamente. Y el narco va a seguir manejando la guita que quiere. Claro, y si el narco maneja la plata, así. el banco se La manejó siempre. Pero Claro. vos sabés qué pasa, Eduardo. Acá hay un tema. Acá somos todos gente de buena fe. Pero sin embargo, todos estamos sospechados. Porque todos estamos siendo considerados de esa manera como narcotraficantes o como malos empleadores. ¿Ah? Claro. Entonces, nos pusieron una categoría, lamentablemente, y los que ejercemos la actividad política, estamos en una categoría que se llama PP, persona políticamente expuesta, en la cual nosotros somos culpables antes, ¿tá? O tenemos una calificación diferente de la que tiene el resto. ¿Por qué? Porque se piensa que esa gente está tentada malamente, ¿no? Porque es una mentalidad perversa de pensar de que quien está en la actividad política va a hacer las cosas mal. Claro. Y acá también se piensa que todos los ciudadanos vamos a hacer las cosas mal porque vamos a manejar determinada cantidad de dinero. Y a mí eso que tú dijiste era $4.800, me pasó con un terreno de un cliente mío que iba a comprar en Guichón por $5.000, antes de la vigencia de la luz, donde el escribano, el tipo tenía la plata guardada porque era un peón rural, que no tenía campo, pero iba a comprar un terrenito en Guichón con $5.000. Y esas son las cosas que nos han coartado la libertad. La libertad de poder disponer de los pequeños ahorros, de esas posibilidades, Sí. que es la realidad. Y ese hombre, como seguramente todos los que estamos acá, no somos ni narcotraficantes, ni somos malos empleadores, ni manejamos plata en negro, que son los menos. Sí, siempre va a haber una excepción. Pero bueno, la LUC lo que hace, acá son 135 artículos, no vamos a estar leyendo uno por uno, pero yo pongo un ejemplo así grueso. Entonces, bueno, si la persona, por ejemplo, si cualquiera de ustedes acá le quiere regalar a un hijo un auto de $6.000, hoy puede, porque el chiquitín no tiene que decir de dónde lo sacó, ¿no? Antes tiene que decir, no, mire, tiene que justificar de dónde lo tomó. Y cómo mantenerlo también, ¿no? Bueno. El tema de la Todo, iglesia también es complicado. O sea, acá la realidad es que el Estado, por eso digo que es un tema filosófico. Voy a hacer un paréntesis. En el planeta hay como dos grandes corrientes de pensamiento. Digamos que para mí hay uno que defiende la libertad y otro que no.
Los sistemas que no defienden la libertad han tenido a la gente no libres por la fuerza. Y esos sistemas fracasaron, que son los regímenes comunistas o socialistas, que yo no estoy hablando en contra, pero la realidad demuestra que ya no hay más. Por algo se cayeron. El sistema que viene a ser liberal, el capitalismo, si se va al extremo como está ahora, para mí también tiene sus cosas negativas, porque el crecimiento desmedido atropella todo y por eso está de moda el ambiente. Pero cuando los gobiernos vieron que el sistema por la fuerza fracasaba, que prácticamente no quedan países, inventaron sistemas jurídicos para tener a la gente igual no libre. Entonces empezaron con la inclusión financiera, con las 50.000 cámaras en todas las esquinas, que tienen cosas positivas también, con los famosos chips en la cédula, en el pasaporte, en el perro, en el auto, en los camiones, en los contenedores, en todos lados, todo controlado. Y la gente es un poco a mí me parece que lo cansa, ese control permanente, el control todo el tiempo. Entonces, esta ley lo que viene a hacer en algún aspecto es eso. Bueno, los grandes capítulos que tiene el sistema de inclusión financiera, incluso voy a decir algo que se va a matar de risa, que es cómico. Nosotros lo pusimos en la luca el chorizo de rueda casero, sí, está criticado. Que los carniceros hagan chorizo de rueda con la carne que les sobra, que se llama poner chorizo de rueda. Bueno. Después el tema de la enseñanza. La enseñanza en el Uruguay es muy mala. Eso no lo digo yo, lo dicen todos. Eso obedece a muchas cosas. Pero entre otras cosas a la dirección de la enseñanza, que son los que tienen que estar en el tema. Y la Constitución permite que frente a la enseñanza haya un consejo de varias personas o un director. Ante el fracaso de la enseñanza, porque los índices internacionales dicen que Uruguay está en el fondo de calidad en enseñanza, este gobierno dijo, bueno, saquemos los consejos y pongamos un director. Y ahora la enseñanza primaria y secundaria la maneja un director, una persona sola, que es la directora de secundaria, la directora de primaria. Se eliminaron los consejos, y en los consejos hay representación sindical. Entonces muchas veces la realidad es esa, que los consejos de enseñanza, además de los temas puntuales, estaban preocupados del manejo sindical de los docentes. Y eso fue una de las causas que esto quiso eliminar. Entonces vino por ahí, bueno, se cortaron. Entonces, no, que los docentes tenemos que participar en la... Tienen las asambleas técnico-docentes para eso. Claro, exactamente, en la política de Pero educación. las ATD siguen. Sí, eso sí. No, la asamblea técnico-docente Solamente un sigue. consejo que ahora son directores, ¿no? Exactamente, la dirección de la enseñanza es un punto de vista político, no político partidario, como política de enseñanza. Bueno, ese resultado no se ve por el virus, porque como no hubo clases, la enseñanza este año ha sido muy mala, porque el sistema es malo, porque no es lo mismo estar en un salón que estar en un televisor. Sin perjuicio de lo cual, ya nosotros estamos con la comisión investigadora de las licencias de los dirigentes sindicales, que en 3 reuniones solamente, que hay varias, ha sido escandaloso lo que ha saltado ahí. Profesores que no dan clase, salvan a los alumnos para que los alumnos no los denuncien, se pasan en cientos de horas las licencias permitidas, están las versiones taquigráficas de los consejeros de enseñanza diciendo que es un tema político, hay que protegerlo, que hay que resolverlo, etc. Eso está todo documentado y va a salir ahora, se van a hacer las denuncias a fin de año, se están contando los elementos. Y el otro gran cuerpo que tiene esto es el tema de la seguridad, que casi es la 4ª parte de la luz, que es obra de Larrañaga. O sea, es una inspiración de Larrañaga en otras cosas, que lamentablemente no lo va a poder ver. Y bueno, eso sí, los resultados los delitos han bajado enormemente por el virus, porque la gente no salía a la calle, ¿está? Pero también por estas nuevas medidas que la policía tiene. Pero dejando de lado si bajaron por la fuerza que tiene la policía, para mí lo importante es ver las denuncias contra la policía. Porque pónganle que el delito bajó porque la gente no sale a la calle, entonces no hay a quien robar, entre comillas. Pero con la aplicación de la luz no ha habido denuncias de abusos
Porque lo que se anunciaba es que esto era un abuso, un atropello, una violación absoluta. Y aumentaba la represión del peligro. Iba a aumentar la represión del peligro. Bueno, podrá haber un caso, que siempre va a haber. Como siempre, ¿eh? Claro. Pero no hay denuncias. Entonces, los artículos que se quieren eliminar, esos 135, en la práctica no ha habido consecuencias negativas de la aplicación de esos artículos. Porque ni en el tema financiero, yo, por ejemplo, yo estoy en una comisión que se llama de lavado de activos, soy el presidente de esa comisión. Y ha ido el Banco Central, la Asociación de Escribanos, la Asociación de Rematadores, la Secretaría de Lavado de Activos de Presidencia de la República, han comparecido a esa comisión y nos han llevado las estadísticas, los índices, la información de cuántas denuncias, cuántas operaciones sospechosas hay, y son las mismas de antes. 15 por año a nivel de los escribanos, 18 por año a nivel de los bancos. Antes de la LUC, después de la LUC se mantiene lo mismo, no hubo cambios. Y esa es información oficial. Bueno, toda esa información nosotros vamos a empezar a dar. Entonces, cuando llegue... Sí. ¿No entró ahora una denuncia de los abogados de oficio? Sí. ¿La corte? Sí, entró. Que es del abuso policial. Sí, del abuso Sí. policial. Bueno, eso lo hizo un abogado de Y oficio. resalta que es a partir de la LUC. De la LUC. Bueno, eso que hizo un abogado de oficio está bien. Porque lo que nosotros decíamos era, yo incluso ponía un ejemplo de las vacunas. Si hay abuso, hay que denunciarlo. Porque si no se denuncia, uno no se entera. Entonces, los abogados de oficio presentaron a la Suprema Corte de Justicia una denuncia de que está vigente la LUC. Ellos atienden a gente que no accede a un abogado particular, digamos, ¿no? Que en el espectro de la clientela de ellos han constatado abusos. Entonces, lo que ellos hicieron es lo que tenían que hacer, bueno, hagan la denuncia, que la Corte lo va a investigar, porque la Corte en ese aspecto no anda con vuelta. Y bueno, y si hay abusos, se van a procesar esos abusos y se va a castigar a las personas que hicieron el abuso. Pero el tema es que no había denuncias, eran como rumores. A mí me pasó con las vacunas, no tiene que ver con la LUC, pero lo cuento. Yo más o menos tengo un perfil de ser una persona que acompaña un poco las causas sociales. Entonces hay mucha gente, no sé si hay mucha, que está en contra de la vacuna. En lo personal yo no estoy ni en contra ni a favor. A mí cuando me preguntaron si me iba a vacunar, yo dije que no, porque no había vacuna para gente de 60 años, porque era lo que decía el ministro. A los 2 meses el ministro dijo, ahora las vacunas están probadas para gente de 60 años, entonces me fui y me vacuné. Ese es mi caso. Ahora, yo no estoy ni en contra ni a favor. Es más, les digo, en última instancia yo me vacuné por mis hijos. Porque si me moría, porque yo me iba a morir como cualquiera, pero si me moría no quería que mis hijos me dijeran, papá no se vacunó. Entonces si me muero dirán, se murió. Vacunado. Sí, vacunado. Vacunado. Claro. Entonces sí, fue eso. Ese fue el motivo real mío. Entonces a mí mis hijos no pueden reprochar eso. Que no me van a reprochar que me muera, pero que no queden con el sentimiento si se hubiera vacunado. Bueno, yo me vacuné, el motivo mío fue ese. Pero tengo gente amiga que es contra la vacuna. No es como yo que digo que puede ser o no. Sasha, sí. Pero aparentemente la vacuna, ya, todos el grupo son amigos míos. Incluso nosotros no. Bueno, sí, claramente. Incluso cuando empezamos nosotros con el tema nos reunimos con Sasha, Viana y Sartú, los 4, para hacer un plan conjunto. Y no sé, no digo que ellos sean, o sea, ellos son tan buena gente como cualquiera, pero era imposible hacer algo conjunto por su perfil. Pero yo no digo que sean malos, digo que era, como decía Gandhi cuando los ingleses mataban a los hindúes, no son malos, decía Gandhi, están equivocados. Bueno, yo decía eso de ellos, no son malos, están equivocados. ¿Pero a qué me refiero con esto? Entonces yo a la gente, a esos grupos que me han escrito por las vacunas, yo les digo, miren, yo los acompaño a denunciar contra la vacuna. Pero ustedes me tienen que traer una prueba. O sea, yo no voy a hacer una denuncia por una página de internet o por un WhatsApp. O sea, si hay una persona que se vacunó y dice que se le pega una herramienta en el brazo, tráigame la persona con la herramienta pegada y yo voy a juzgar con esa persona. Y pido que el Instituto Técnico Forense, que son médicos, le hagan un examen. Porque, ¿por qué no?
Bueno, cuando yo ofrecía eso, todas esas organizaciones desaparecieron. Nunca me trajeron nada concreto, no hay nada puntual. Entonces, eso es lo que pasa. Y con esto lo En pongo... los casos fiscales es lo mismo, no tienen una prueba de como así, que son los rumores. ¿De qué fiscales tú? De esto, los defensores de oficio. La corte les pidió prueba que. No, los defensores de oficio dijeron, yo mira, hoy mañana en la radio conté algo que me pasó hace 4 años. Yo venía de Salto de dar clase en un ómnibus de Agencia Central, que salió a las 12 de la noche de Salto, y un pasajero venía alcoholizado. Venía molestando en el ómnibus, y más cada vez que el ómnibus se bamboleaba, se sentía el ruido de la botella. Venía con la marca arriba. Venía alcoholizándose. Yo venía en el último asiento, porque siempre viajé en el último asiento, siempre, hace 28 años, porque el último asiento tiene 3 virtudes que yo la tengo estudiada. Primero, casi siempre viajas solo, porque nadie quiere ir al fondo. Tiene la contra que está al lado del baño. ¿No? Y por eso la gente no viaja. Pero tiene, aunque parezca mentira, está más separado que el resto. Tiene unos centímetros. Rodeado y todo. Sí, sí. Todo calculado. Después va arriba del motor, que está atrás, y el ronronear del motor Te hace favorece el dormir. sueño. Sí. No, pero eso viste que los bebés cuando se ve que son una vuelta manzana. Y después por la distancia que tiene en el eje, el ómnibus tiene como otro confort cuando va a unos metros del último eje y además. Entonces yo siempre viajé en el fondo por eso. Y yo claramente observaba toda esa situación. Cuando el ómnibus llegó a Yun, que atraviesa la ciudad de Yun, el chofer entró en Yun y después que pasó ese badén que tiene ahí, se metió para el costado, se salió de la ruta. Y estacionó frente a una seccional de policía. Subieron 2 policías y a esta persona la agarraron así de los pelos, la arrastraron por el pasillo. El hombre iba pataleando y le dijeron, y uno le dice, esta noche dormís acá y mañana cuando te despiertes tomás el otro hombre. Y lo sacaron un poco más que a patadas. Y el hombre cerró y nos fuimos. Eso fue un abuso policial. En realidad fue un abuso policial. Entonces, lo que la corte le dijo a la defensora de oficio, bueno, si hay abuso policial, no me diga que hay abuso policial. Denuncia. Haga una denuncia y dígame, bueno, la doctora Patricia Vázquez Varela cometió tal abuso en tal sitio, tal día. Y la vamos a buscar. Y eso fue lo que se presentó. Sí, sí. Entonces, eso es como tiene que funcionar el sistema. El sistema tiene que funcionar así. Así es. Claro, entonces, ¿Y por qué razón entonces ellos mencionan el... porque la LUC le da a la policía Seguro. una serie de competencias que antes no tenía. Por ejemplo, la policía hoy, hay un artículo en la LUC específico que dice que si sucede un delito, una rapiña, un hurto, y en el espacio geográfico de ese delito, la policía detecta a una persona que va con un bulto debajo de la ropa, la puede parar y decirle que le muestre lo que tiene debajo de la campera. Lo dice expresamente. Sí. Si la persona no le muestra, lo que tiene es un desacato. Y si le dice, mire, acá llevo, yo qué sé, una sandía, bueno, discúlpeme, yo quería saber, pero si es un electrodoméstico, bueno, eso aunque parezca mentira, como la policía, la policía lo podía hacer sin ley, porque está dentro de su función. Pero como lo había dejado de hacer, se puso acá, que la policía puede detener a una persona, no arrestarla, detenerla. Bueno, dice que puede pedir los documentos, cosa que toda la vida se hizo, le permite la cédula, bueno, ahora le dice atento expreso. La presunta defensa legítima, o sea, la defensa legítima presunta a favor del... Es decir, hasta la luz, si en un enfrentamiento en un robo, el policía mataba a un presunto delincuente, se partía de la base que había un abuso de parte del policía. Esa era la situación actual. La LUC cambió eso. Entonces se presume que si el policía se defiende a balazos Y esgrime el arma. y hiere o mata a otra persona, en principio se parte de la base que se estaba defendiendo, a no ser que se compruebe Claro. Que fue un exceso. que se excedió y tal, pero ya se arranca con Pero eso. no a priori pensar que el policía tenía... Exactamente. Claro. Entonces, hay una serie de herramientas que se le dio a la policía
Por ejemplo, no tengo un paro de ómnibus. No ha habido ni una denuncia de abuso hasta ahora en el tema sindical de los paros. O sea, la gente que ha querido parar ha parado. El otro día había un paro en la terminal de Tres Cruces, de choferes interdepartamentales. Había unos que querían viajar y otros que no. O sea, había choferes que salían al paro y otros no. ¿Qué hicieron los que estaban adheridos al paro? Se pararon frente a la salida de Tres Cruces, que es la terminal. Entonces ningún ómnibus salía. Entonces los que querían trabajar llamaron a la policía. La policía vino y habló con los que estaban de paro para que cortaran la mitad de la salida. Entonces en lugar de salir todos los ómnibus salían de a uno, y con atrás y todo lo que fuera. Pero el que quería viajar, viajaba. Eso es lo que está la luz. Entonces la luz lo que permite es eso. Prohíbe el piquete. No que la gente proteste. Que la gente al protestar corte la ruta. Eso está prohibido. Garantiza la libre circulación. Entonces, La claro, libre circulación no se puede impedir. bueno, pero se Pero hacía. sí, se hacía. ¿Entendés? Eso Entonces, nunca. por eso yo te digo que esta ley lo que da es más libertad a la gente. El que quiere parar, para, el que no quiere parar, no para. El que quiere circular, circula, el que no quiere circular, no circula. Y el que quiere hacer huelga hace, y el que no trabaja. Exacto. El que quiere trabajar con los bancos, trabaja con los bancos. Y el que no. Y el que no, trabaja sin los bancos hasta cierto monto. Y el que quiere alquilar, alquila con garantía o sin garantía y lo desalojan antes. Exactamente, eso es otro tema. Es difícil conseguir garantía. Entonces la luz prevé que una persona alquile sin garantía. Que antes también lo podía. Siempre lo puede hacer. Es un régimen especial. Sí. ¿Está? Hay tres regímenes. Bueno. Libre contratación, decreto ley 14.219 y la luz. Ahí está. Bueno, comentar. Son compartimentos de estanco, cada cual con su régimen. Tenés para el que quiera. Pero me refiero a que vos tenés esa opción ahora. Sí, que antes no lo tenía. Antes no Sobre tenés. todo para el arrendador, ¿no? Más que para el arrendatario. El que decide el arrendador, siempre que decide el arrendador. el dueño de... En última instancia, sí. Siempre. O sea, si vos sos buen pagador y te quieres sacar, te lleva 3 años, pero recupera su propiedad. Claro. Pero lo que dice la luz que es ese sistema de arrendamiento sin garantía. Que dice, bueno, si una persona no puede alquilar porque no tiene garantía, usted alquile sin garantía, pero el desalojo en lugar de demorar un año, demora rápido, porque también es justo para el que Porque tiene la casa. facilidad es grande, también el respaldo tiene que ser grande. Si te dan una facilidad Claro. grande sin garantía de alquilar, también te tienen que dar alquila arribando más de que lo respalden más. Exactamente. Hay que ver el desarrollo. Con el tema de la... Vamos a ver la práctica. Bueno, pero que no hay Algo más. así, por eso. Después empieza a dilatarse. Ya te lo ponen allá adelante, Sí, sí, no sí. hay lugar, Pero yo lo el que digo, camión, el depósito, los bienes. yo lo que digo que en el año de vigencia no ha habido dificultades. Entonces, si uno dice, mira, esto es inconveniente por esto, porque nosotros referéndum, uno tenía, yo me acuerdo por ejemplo, chao Marcelo, nos vemos. Cuando se aprobó la ley digamos para que todos nos entendamos del aborto, ¿no? Se llama Ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo. Se aprobó la ley y un grupo de personas promovieron un referéndum. Entonces ahí la respuesta era puntual. El tema era, ¿está a favor del aborto o está en contra del aborto? Yo me acuerdo que yo hablé con una senadora que estaba a favor del aborto y ella decía que había 30.000 abortos por año y que esta ley venía a solucionar porque las mujeres iban a poder hacer abortos que además ya no era una operación, era un medicamento, etc. Y yo le dije, mira, independiente si estás de acuerdo o no, es imposible que haya 30.000 abortos por año, porque primero que no se pueden contar los abortos, pues si son clandestinos, ¿cómo los contabilizan? Yo te digo porque a veces los políticos desinforman. Por eso lo importante de la luz para mí es difundir lo que dice el texto. Y yo le dije, bueno, pero vamos a suponer que hubiera 30.000 abortos por año, le dije. ¿Cuántos nacimientos vos pensás que hay por aborto? Le dije a la senadora. Digo, pensemos que cada uno que aborta 10 nace. Digo, ¿es descabellado eso? Dice, no, es razonable. Entonces, si hay 30.000 abortos por año, hay 300.000 nacimientos por año. ¿Por qué la población uruguaya no crece? ¿No? Que hace 20 años somos 2,5 millones. Sí. Los números están claritos. Los números están claritos. Claro, y yo te digo, ¿por qué? Porque no hay 30.000 abortos por año.
da 500, que es horrible, pero son 500. Y nacen 5.000 o 3.000. O sea que vos no podés decir que hay 30.000 por año porque no resiste el menor examen de eso. Y está en contra de eso, ya no hay más argumento. Bueno, se hizo el referéndum. Y el día del referéndum, ahí se utilizó un procedimiento que es distinto a este. Porque el referéndum se puede llegar juntando el 25% de la firma, que es este, o juntando el 2% de la firma, que es mucho más fácil. Y cuando se junta el 2% de la firma, la Corte Electoral llama un día para el que quiera adherirse al referéndum que vaya y lo manifieste un domingo poniendo un sobre. Si ese día se llega al 25, el referéndum se hace, digamos, de una manera de facilitar. Bueno, cuando la Corte Electoral llamó a que la gente fuera a depositar para adherirse al referéndum, fue un 8% de la población. Entonces, la aritmética es que el 90% estaba a favor. Aunque no lo esté, pero pudiendo ir, no fue. Entonces eso quedó un tema discutido, saldado y que no se discute más. Hay gente que ahora dice, ¿por qué no presentan un proyecto contra eso? Y nosotros decimos que en la ciencia del derecho constitucional nos enseña que para hacer una consulta popular hay que dejar pasar una generación. La generación se pronunció. Entonces esperemos una generación y se pronuncia de vuelta. Entonces, cuando ha habido la ley de empresas públicas, era privatizar Antel o no privatizarlo, eran temas puntuales. El que estaba a favor votaba en ANCAP. Por ejemplo, cuando se votó en contra de la privatización de ANCAP y de Antel, se votó a favor de la privatización. En ese mismo referéndum, la gente votó no privatizar ANCAP y sí privatizar el puerto. Esa es una cosa curiosa como la gente razonó. Privatizar Pluna, que se terminó vendiendo. Entonces, siempre que se ha planteado un referéndum, el elector uruguayo lo ha resuelto. Pero eran temas puntuales. En este caso, una excepción, porque son 135 artículos, que nunca se planteó un referéndum. Así nunca hubo una ley gente tan grande, tampoco hubo un referéndum tan copioso en artículos. Entonces, para que la gente pueda resolver, nosotros tenemos que informar. Acá hay un altísimo porcentaje, no venimos a decir cuánto, que la gente, como es del Partido Nacional, va a votar en contra del referéndum, porque apoya al presidente, no le interesa lo que dice el partido. Y otros de Cabildo y otros Colorado dirán lo mismo. Bueno, yo no sé lo que dice, pero como yo estoy a favor del gobierno, yo estoy en contra del referéndum. Después hay otro porcentaje de gente que va a decir, yo no sé lo que dice, pero como estoy en contra del gobierno, yo apoyo esto. O sea, no me interesa lo que dice ahí, yo solo que sé que no estoy a favor del gobierno. Y hay un porcentaje, yo creo que es menor, de gente que se va a informar. Y a esa tenemos Ahí que tenemos apuntar. que Claro. A esa tenemos que Y esa gente que se va a informar, nosotros Es el público objetivo. tenemos que informarla, porque el otro ya está, ¿no? Y por eso yo creo que el audio puede ser valioso. ¿Por qué pasa? El audio o el programa de televisión, digamos, si alguien va a un canal de televisión, eso le llega a todo el mundo. Sin embargo, otro tipo de medios, siempre se va a juntar gente que piensa más o menos parecido. Entonces ahí de repente no tiene tanto valor, pero en la difusión Tiene sí. que ser masivo y Exacto. plural. O sea, que Ahí llegue está. a cualquier persona que la convenza con argumentos tangibles. Y bueno, y ahora sí salen todos los blancos, los colorados, los de Cabildo, los de Partido, sí, a explicarlo, ponerle que va a ser ahora, el mes que viene, si se permiten ya las reuniones, a partir de septiembre, ponele. Y si el referéndum es en abril, bueno, la gente va a resolver. También va a depender capaz de cómo le vaya al gobierno. Si al gobierno le va bien, en otro aspecto, no tenga que ver con esto, en la economía, yo qué sé, bueno, capaz que la gente se pregunta, yo lo apoyo al gobierno. Pero yo lo que digo es que como ejercicio de gobierno directo está bien el referéndum. Bueno, que la gente resuelva. Y además el uruguayo, y esto lo digo como es digamos una apreciación, el uruguayo es una persona que resuelve bien los temas del plebiscito y de referéndum. Porque somos inteligentes Sí. y somos comprometidos con la democracia. Vos sabés que del país. sí. Somos gente preparada. El Uruguay tiene una tradición de constitución que es increíble, no la tiene nadie. Ningún país del planeta. No sé si ninguno. No, pero mirá que es así. Mirá, la primera constitución fue la de 1830.
Esa no se aplicó nunca, hasta el año 1918 que vino la segunda. O sea, se aplicó pero siempre en guerra, no me habla de eso. Viene la segunda en el 18, y del 18 a ahora no hubo un acto electoral, ni uno, que no se hubiera intentado reformar la Constitución. Cada 4 años hay un proyecto de reforma, siempre, aunque sea un artículo. Y el uruguayo es muy reformista. Cuando dicen que es conservador es relativo a nivel constitucional. Entonces, después tuvimos la del 18, la del 34, la del 42, la del 52, la del 67. Todas esas constituciones son nuevas. Pero en el medio de ellas hubo pequeñas reformas. Ahora el 67 se reformó con la del agua, la reforma del agua, la reforma de los jubilados. La gran reforma de y otra cantidad que fracasaron. La reforma de Bordaberry, la de la ley de caducidad de Mujica, la de la Rañaga, la de Mala Baja. Siempre hay una consulta. Hay una inquietud del pueblo. Exactamente, siempre hay una inquietud. Y después el uruguayo tiene como una relación con la Constitución y estos institutos que yo no la he visto en ningún lado. Date cuenta que, por ejemplo, yo siempre lo cuento. La calle principal de casi toda la ciudad es 18 de julio. 18 de julio es la jura de la Constitución, no es la jura de la independencia. ¿No? O sea que si se quiere una fecha menor, porque todos los países festejan su independencia, nosotros la Constitución. El primer campeonato mundial de fútbol se hizo en honor a la Constitución de 1830, en 1900. Se hace un campeonato mundial para festejar la Constitución. El Estadio Centenario es por la Constitución. ¿Y el Palacio Legislativo no fue en relación? Sí. No fue en el año, pero fue en 1925, era para el aniversario. Claro. El monumento más importante de Montevideo es el Obelisco, que es a los constituyentes del 30. En todas las ciudades hay una calle, en Posita hay un barrio que son todos los constituyentes. El Yauli, el Berro, ahí están todos ellos. Esos son los constituyentes. Entonces siempre hay una relación con eso. Y bueno, llegará a ser otra oportunidad más. Lo que hay que hacer es mirar los artículos, uno por uno, y decirle a la gente, mire, esto es así. Y otra forma, vuelven al caso anterior. Y ahí se va a plantear un tema muy interesante, y con esto, si quieren, nos vamos. Que es un tema muy interesante que no tiene solución. Por eso es más interesante. Que es el efecto del referéndum. Mirá qué buena pregunta. ¿Cuál es el efecto del referéndum? Una pregunta que nadie se la ha planteado. O sea, nos hemos planteado en un ámbito ahí pequeño de académico, digamos, de la Facultad de Derecho. Hay dos efectos. ¿Deroga o anula? Esa es la pregunta. O sea, ¿el referéndum deroga la ley? Derogar. O La la derogación de los artículos. Bueno, pero en ningún lado dice que deroga. Bueno, pero. Dice, es un recurso. Eso lo dice la derogación de los artículos. Se dice. Eso es lo que se dice. Claro, pero en ningún sitio dice cuál es el efecto del referéndum. O sea, todas las leyes, si tú derogás la ley, rige hasta que la derogás. Si la anulaste, no se te repite. Si la anulás, rige desde que la aprobaste. Ahí se escribió el efecto retroactivo. Efecto retroactivo. Ahí se escribió bárbaro, Claro. lo actuado. Entonces, ahí viene el problema. Ahora, el sentido común dice que lo que decís tú, deroga. Eso es lo que yo tengo. Sí, yo estoy de acuerdo, en el sentido común. Si vos ves el texto, parece que dice que anula. Entonces, es un problema que se va a plantear, no sé. Cuando hicieron en el año 95 la ley que esa del 2% que facilitó el referéndum, los que redactaron esa ley eran 3 profesores de constitucional. Era Miguel Semino por el Partido Colorado, Porceñac por el Frente y Gonzalo Aguirre Ramírez por los Blancos. Y se hicieron esa pregunta. Y no se animaron a contestar. Sí, dijeron, vamos a dejarla ahí y el día que se plantee, Esperemos que no por ningún lado. que se que sea resuelva. por- que sea Y por- vos sabés que Semino puso un ejemplo muy bueno. Porque yo un día hablando con Semino, yo le decía, mire, para mí anula, le decía yo, a Semino, ¿no? Y él me dice, mira, no, deroga, ¿no? Y él me ponía este ejemplo. Por ejemplo, hoy en el Uruguay una persona se puede divorciar por 9 motivos. Eso es real. Hay 9 causas por las cuales tú te puedes divorciar, que son las del Código Civil.
Me dice, ponele que la ley creara una nueva forma de divorciarse. Entonces vos te divorciás por esa nueva forma. Esa forma se somete a referéndum. Y vos en el interín te casás en el segundo año. Y el referéndum sale triunfante. Entonces, con la tesis tuya que anula, No, digamos. con la tesis tuya que anula, vos volvés a estar casado con la primera que te Por eso digo, es un peligro, es un lío, anularse. Pero además dicen cometés bigamia, como dicen, te quedas casado 2 veces. Claro. Sin embargo, si es droga, bueno, vos te divorciaste porque podía, ahora ya no podés. Lo de atrás, se va a hacer otra, ¿eh? Claro. Y ahí no hay problema. Pero es un tema, viste, para... Nadie lo va a plantear, pero yo si un día voy a un canal de televisión, que voy a ir y voy a decir ahí, voy a ir con Andrade y decir, sí, Andrade, ¿cuál es el La primera entrada es Ahí no mata a volar. Es la pregunta que tenés que hacer y no mandar. Le voy a decir, ¿de droga o anula? El boca Guardala. Y él va a quedar ahí, yo no, porque si anula, todos los procedimientos que hay ahí, hay que reconstruirlos. Tenés que aprovechar. Tenés que aprovechar que anda buscando contrincantes para eso. Pero mirá, pero hay una... Y el carajo, la cabeza cuadrada. No hay paso de estimado. Escuchá, pero hay una tesis que sostiene que anula. Y vos sé que tiene cierta lógica y te la cuento así. El artículo 79 dice, el 25% de los ciudadanos inscriptos podrán presentar el recurso de referéndum o la iniciativa legislativa ante el Poder Legislativo. O sea, hay 2 institutos, recurso, referéndum e iniciativa. Entonces, después el artículo 304 dice, el referéndum como recurso para los gobiernos departamentales, lo que hay que hacer acá, en los pueblos. Entonces, los constituyentes dicen, no hay duda que en el lugar del referéndum es un recurso, porque el 79 dice el recurso de referéndum y el 304 dice el referéndum como recurso. Así que hay una discusión. Pero el artículo 79 cuando dice iniciativa, que lo pone pegadito a recursos, que el 25% de los ciudadanos pueden presentar, dice lo siguiente. ¿Qué es una iniciativa legislativa? Una iniciativa legislativa es un texto que los ciudadanos presentan redactado para que el Poder Legislativo lo apruebe, porque los legisladores no lo aprueban por sí mismos, entonces se les presenta el texto. Y ese texto puede crear una ley nueva o puede derogar una ley que está vigente, es decir, derogue esa ley. Y al lado ponen el recurso de referéndum, que el recurso de referéndum es un recurso para dejar una ley sin efecto. No hablemos si deroga o deroga, no. Sin efecto. Como la luz dice, deja ser sin efecto de fuego. Exactamente. Entonces los que sostienen que el referéndum anula, dicen, el constituyente es un tipo que tiene lógica, o sea, la constitución está muy bien redactada. Entonces no puede hacer algo ilógico, porque todo el texto tiene lógica. Entonces si crea la iniciativa para derogar, porque para eso está, no puede haber creado un instituto que haga lo mismo que la iniciativa. Tiene que hacer algo distinto. Y lo distinto a la derogación es la anulación. Por lo tanto, el referéndum anula. Es una teoría, digamos. Pero yo digo que en un debate televisivo con P. Vergara y toda la gilada, y vos le digas, bueno, ¿el referéndum anula o deroga? Sí, se terminó el debate. Porque es una pregunta muy fina, claro, que uno lo sabe porque da clase, no tampoco. Pero es una pregunta cuando yo digo, si en un debate viene medio bien posicionado de los que están a favor de la luz, todo bien, no lo decimos. no, si ellos vienen bien los que están en contra de la luz, perdón, hay que decirle, hay que hacer esa pregunta. Entonces ahí luego decir, bueno, escuchá, pero si deroga esto, si anula lo otro, y ahí podés un poco entregar la cancha. Eso puede ser una estrategia. Pero la nulidad tiene que estar atento, ¿ves? Sí, pero viste que la constitución... Pero viste que en lo civil. En lo penal, la nulidad, ¿qué haces con un violador?
Claro, por ejemplo, la LUC, Bueno, pero la idea del derecho a reparación. la LUC viste que dice que, por ejemplo, uno va con ese artículo a la discusión. Son casos más sensibles a la sociedad. La LUC dice que el violador se le sostiene, se le guarda La los pena, antecedentes. toda la pena, tiene toda la pena. Y si es menor de edad, Son dos cosas distintas. Lo que sí, la LUC dice que si un menor de edad causa, comete un delito grave, los antecedentes se le mantienen aun cuando sea mayor de edad. Antes de esta ley se le borraban los antecedentes, o sea que el menor de edad no tenía precedentes. era primario. Claro. Es otro que decís tú y que dice él también, el cumplimiento de la pena. No se beneficia, entonces uno dice, bueno, usted está de acuerdo con Exactamente. O achicarle la pena. Entonces cuando vos empieces con el argumento de texto, la luz se defiende sola. Pero hay que llegar igual. Pero uno le explicará el de la resistencia al arresto, que también está. Claro. Que es una figura nueva que en realidad para mí ya entraba. El desacato. Pero es una figura de texto expreso. Atento expreso. Yo tengo Que ya se ha operado eso. Ya se ha procesado. La sentencia al arresto está que si el policía te va a arrestar, porque a una persona la pueden arrestar acá por dos motivos. O la otra, para probar el examen. Sí, muy bien. Bueno, ahí está, sí, salvó con dos. Aprobé. No, la pueden arrestar porque está cometiendo el delito o porque hay una semitena prueba y después emite una orden. Entonces, siempre que el policía te va a arrestar, está pasando eso. O tiene una orden, o está, es en el momento que lo estás haciendo. Eso es muy difícil. Claro, igual. Y en el momento. Bueno, han agarrado, viste. Pero es lo más, vas corriendo, es lo menos probable. La fragancia impropia que le dicen. Bueno, pero yo me refiero a que ahí si la persona se resiste, además del delito propiamente dicho, se le suma a oponerse a que lo arresten. Bueno, y eso cuando uno lo explique, va a ser, yo tuve la discusión de la LUC y los argumentos no eran sostenibles. O sea, el frente lo que tiene es que tiene una actitud de desgaste. Hablan todos. Habla uno y para el otro, para el otro. Entonces, como hablan 10, pasan horas, pero argumentos sólidos en muchos temas no hay. Yo tengo dos temitas, Eduardo, que los traslado porque me los dijeron, digamos, fueron inquietudes de otras personas, vecinos, dijeron, digamos, que está inquieta con este tema y con la defensa de la luz, y te los quería transmitir. Por un lado, el hecho de que dicen que es demasiado el respaldo que se da a la policía, sino de alguna manera pueden caer, digamos, en el hecho de que uno está, digamos, dándole demasiadas facilidades para que cometan abusos. ¿Tá? Y el otro es el tema de las adopciones. Si es tal digamos, la falta de injerencia que va a tener con la luz el INAU frente a las adopciones, que pueda favorecer el hecho de trata de niños. Te lo transmito como me lo dijeron, porque yo digo, la verdad que no lo había pensado, no sé hasta qué punto, porque digo, yo no soy abogada, no sé hasta qué punto realmente se le quitan derechos al INAU o hasta qué punto se le dan derechos a la policía como para que se generen estos dos problemas que yo te dije. Sí, bueno, esas dos preguntas, Patricia, igual, como digo, se contestan solas. No ha habido ninguna denuncia. No ha habido, tal vez por la práctica, por los ejemplos vividos no ha habido ninguna durante denuncia. años. El de abuso, o sea, la policía se le dio herramientas que la está utilizando. Cuando quisieron, digamos, arremeter contra el abuso policial, en el caso más sonado que fue aquella plaza, en la plaza Sereni, se probó por todos lados que no, con filmaciones, con todo, que no. Y el profesor de gimnasia, que hizo todo el teatro, también se probó. El profesor de gimnasia era mentira, que lo habían corrido. Sí, y cuando existió un exceso, como el vecino que filmó a tres policías, Lo procesaron. Al muchacho, lastimado. Lo denunciaron y procesaron. Claro. O sea que eso está funcionando. Hay tres casos para tener argumentos cuando nos pregunten. Cuando hay abuso, Ahí tenemos respuesta. se castiga. Y después el tema de las adopciones, la adopción es un proceso largo. Se cortó. Se cortó. Ahora se abrevió el proceso y se ha llevado a cabo algunas adopciones con el proceso nuevo, porque el problema de la adopción es que nadie quiere adoptar a un niño grande. Todos quieren adoptar bebé. Porque
Es más fácil adaptar. Además, el bebé lo puede influenciar en su crianza, ya el adulto, el grande no. Ya tiene una historia. Claro. Eso es socialización. Entonces, lo que se trató es que a veces los procesos de adopción eran tan largos que los padres al final desistían, o el presunto, o la gente que lo quería adoptar, la venía adoptando. Entonces, lo que se trató fue, bueno, se trata de facilitar esas cosas. Y que hay mucha gente para adoptar y mucha gente que quiere adoptar también. Sí, eso yo estoy totalmente de acuerdo. Sí, sí. Digo, hasta qué punto se le ha sacado, digamos, al INAU competencia que pueda ser un peligro para la Y hasta ahora no ha habido caso. Eso es lo que a mí se me transmitió, que yo no lo había pensado. Pero transmito acá con Pero no hay ningún antecedente que haya pasado. Si me permite, Sí. que sobre esos temas, digo, Mario Puñi, una de las respuestas, Patricia, a esa gente que hace esas preguntas, que dicen de abuso policial, el primero que está cometiendo el abuso es la persona que sale a delinquir. O sea, es una contestación nuestra que tenemos que saber darla. Claro. El que está cometiendo el abuso es el que sale a delinquir, porque vos no estás abusando, vos estás en tu casa o estás caminando por la vía pública y el que viene y te roba y te asalta es el que está abusando. Si el policía te va a detener, no está abusando el policía, está haciendo la acción que tiene que hacer porque Claro. el delincuente es el primero que abusó. Lo que ellos dicen es... ¿Cómo no? Y la cosa no era así. No, pero lo que ellos Pero dicen lo que pasa es que la no, estrategia de ellos era al revés. La estrategia de ellos era antes, primero el derecho, cuando en realidad lo primero es el respeto. Si vos respetaste es el derecho garantido. El que no respeta es el que sale a delinquir. Nosotros tenemos que, con estrategia, volver atrás de eso, porque si no le estás dando siempre a ellos de que todos los demás tienen derecho. Primero lo que ellos dicen es el abuso cuando nadie está delinquiendo. O sea que tú no estás haciendo nada y te vienen. Bueno, Le agarran los hijos al borracho y lo tiran en el ómnibus. Eso Bueno, no tienen derecho. Eso se probó para mí con se ha probado todas las veces. con las aglomeraciones. Claro. Esa para mí es lo que hay que contestar. Por eso digo, no. Las aglomeraciones que el gobierno recomendó no hacer, no las podía prohibir el gobierno. O sea, cuando el gobierno decía no hay aglomeraciones, el gobierno estaba incumpliendo la ley. Ese es mi concepto. Sí. ¿No? Porque si yo hago una reunión en mi casa de 70 personas, la policía no puede entrar a mi casa a resolver la aglomeración. Y de hecho no entraban. Lo que hacían era, le tocaba a ti y decían, mire, hay 40 autos en la vereda, el vecino allá dice que hay música, este de aquí. Entonces le pedimos así que de onda y la gente se iba. La exhortación. Solicitar. Fue siempre así. Exhortación. Sí. Nunca hubo un atropello. Bueno, Hubo un ingreso a la fuerza de la policía para... En las manifestaciones tampoco hubo, cuando el 8M y todas esas cosas tampoco pasó nada. por eso te digo que no hay ninguna... No hubo una transgresión con Claro. este tema. por No hubo parte del nada, gobierno. no pasó nada. Y hay gente parada ahí. ¿No hay un sillón ahí atrás? Sí. No hay antecedentes que haya pasado. Puede pasar, pero también puede pasar sin ayuda. Claro. Que el policía abuse, pues la vida pasó. Mientras se castigue. A mí me parece que esto más, es decir, informar el artículo, bueno, ir a la lectura del artículo. Mire, el artículo dice esto. ¿A usted le parece mal esto? Bueno, si le parece mal, le parece mal. Pero el artículo lo que dice es eso, no dice más que eso. Y después para mí el tema es más bien filosófico, es el tema de la libertad. Bueno, la gente es libre de hacer eso. Si quiere lo hace. A mí hace unos días atrás, no sé, una de mis hijas se reunió con una cantidad de amigos en una plaza. Hacía mucho frío, hicieron un fuego. Y vino un patrullero. Y me contaba que bajó un policía y le dijo, mire, acá ustedes están cumpliendo con las reglas, están al aire libre, hace como un mes de esto, no ahora que ya se permitieron. Están de tapabocas. Nosotros no tenemos ni un motivo para decir que se disuelvan. Pero un vecino los denunció por la fogata y vienen los bomberos. Entonces, para que no pasen un mal momento, le dice, váyanse todo a otro lado o apaguen el fuego. Y se fue la policía. Terminó ahí el tema. Y bueno, está. Entonces, eso no lo podés evitar. Pero eso pues, para mí puede suceder siempre, o va a suceder. Pero para mí esta ley da garantía, ¿no?
porque está muy reglamentado todo. Entonces, bueno, el tema es que la verdad, si uno va al extremo, es lo siguiente. Un partido político es un grupo de seres humanos que quiere llegar al gobierno para hacer lo que creen que es mejor para un país. Más o menos eso podría ser una definición media escolar. En el Uruguay el único partido que puede ganar las elecciones es el Frente Amplio y el Partido Nacional, con los otros partidos que le aporten los votos. Esa es la realidad. Cabildo Abierto nunca va a ganar una elección, porque es imposible que multiplique por 500 el cuerpo electoral. Eso es así. Podrá aumentar algo o bajar, o bajar mucho, pero más o menos siempre va a andar, ese es me parece a mí, solo que pasen muchos años, entonces es un proceso largo. El partido creo que está igual que hoy Cabildo Abierto, tampoco va a ganar una elección, porque tendría que triplicar el cuerpo electoral, que es imposible. Entonces los que pueden ganar son el Partido Nacional y el Frente Amplio. El Partido Nacional con la coalición. Para que un partido gane las elecciones, al otro le tiene que ir mal. Si no, el otro. Claro, entonces el Frente Amplio ganó 3 periodos, porque le fue más o menos bien, hasta que cayó el último periodo, el último gobierno de Vázquez, que le fue mal económicamente y mal desde el punto de vista ético, con la expulsión de Sendí, con el razonamiento de fulano, o sea, cuando se empezó a descubrir todo. Entonces, la coalición gana la elección. Entonces, lo que quiero decir es que el Frente, esto se lo he dicho a los propios militaristas, están deseando que al gobierno le vaya mal. ¿No? Pero este es un puerto para el gobierno. Este es un puerto para el gobierno. Claro, pero quieren que le vaya mal para que ellos puedan. Y este gobierno quiere que le vaya bien. Entonces, el verdadero motivo para mí de esto es perjudicar al gobierno, no es discutir si la adopción. Yo creo que mañana de repente no va a ni saber lo que dice esto tampoco. No tenemos sentido de paz. Es que no saben qué es lo que dicen. No saben. Es que es campaña electoral, pura y dura, Claro. mitad de periodo. Es una nueva elección. Ya lo que perdieron. La mejor prueba de eso es que vos hablas con cualquier persona y llegan hasta el 6º o 7º artículo. Claro. Después, nadie, yo te aseguro, sabe los 135 artículos. No, que nadie lo conoce, ni siquiera lo que salimos a Entonces se ha discutir. utilizado como un móvil para hacerle mal al gobierno, a la coalición. Claro. Pero eso para mí va a saltar cuando empiecen los debates. Es una publicidad. Porque date cuenta que el debate no va a ser 235 artículos. El periodista va a elegir lo que tiene interés. Claro. La regla fiscal. ¿Quién va a discutir sobre la regla fiscal? Hay que tener 4 catedráticos de economía. Claro, tienen que ser técnicos. Claro, La paridad de importación. La paridad de importación. Claro. Bueno, entender la paridad de importación es un buen tema. Sí. El precio del nafta. Claro. Cuando la luz entró, el gobierno quería privatizar la nafta. Que cualquiera comprara nafta donde fuere. Usted quiere comprar nafta ahí, cómprela allá. Bueno, mira, aquí viene Petrobras con nafta de Brasil. Que venga Petrobras con nafta de Brasil y venda ahí, ¿cuánto vale? 100 pesos. ¿Está pagando 100 pesos? Pero viene YPF con nafta de la Argentina. Que venga YPF con nafta de la Argentina. Esa fue la luz original. Después alguien nos hizo ver que en energía no se puede depender de una empresa extranjera o de 2 empresas, porque los extranjeros se ponen de acuerdo y paralizan un país. Entonces siempre tiene que haber una empresa pública. Cosa que es relativa porque hoy el 100% de los frigoríficos es de los extranjeros. Hay un solo frigorífico uruguayo. O sea que si todos esos frigoríficos dicen no vendemos más carne, pues bueno, vende carne, porque los 7 dueños, el 100% de las razas arroceras es de los brasileños. O sea que si los brasileños dijeran no vendemos arroz, o sea que eso de que todos sean manos ya de hecho está en manos, ¿no? El aeropuerto es de los argentinos, Carrasco, y el puerto es de los belgas. O sea que al Uruguay no le queda casi nada. Estamos acá de casualidad. Sí, estamos acá, bueno, De 1 millón de hectáreas de pueblo. de un hectárea un PB. Entonces, pero me refiero que en eso la paridad del precio del combustible, cuando nosotros nos dimos cuenta de eso, dijimos, bueno, nosotros que venga cualquiera a vender nafta, no. Y ahora ya planteado otro tema para ver qué piensan ustedes, porque yo quiero saber si me... Pará, da una buena, en septiembre baja. Entonces, ¿qué pasa? Entonces lo que dijeron fue, bueno, que ANCAP se mantenga, pero que tenga precio de... Paridad de importación. Vale, bueno.
El mismo precio puesto en planta como si. Exactamente. Entonces, acá en Uruguay va a subir y bajar la nafta todos los meses. Esa es la regla ahora. Como en Argentina. Entonces, el mes pasado subió 0,50, que la gente no. Entonces, ahora el petróleo bajó. Bajó bastante. Entonces, el otro día el ministro dijo, bueno, vamos a esperar si la baja dura un mes. Y bueno, tendrá que bajar la nafta. O sea, que ahora la nafta, el combustible va a ser, en lugar de ser el 5% cada 6 meses, que la gente haga cola y todo, no, va a ser como algo que va a ser 0,5%, 1%. Exactamente. Hay otro tema acá que es interesante, que es el de la plata de los bancos. Hay un artículo que dice que ahora las empresas públicas pueden depositar en cualquier banco. Eso va en la rendición, ¿no? Sí, está la rendición hasta acá. Y hasta ahora pueden depositar solo en el República. Bueno, eso también es otra discusión que tiene que ver con esto, que no está acá, pero tiene que ver. Que es, el gobierno cree, bueno, si el Banco Itaú le da a UTE un 8% de interés y la República le da un 3%, bueno, que vaya al Itaú. Sí, pero la República se pero bueno, entonces que la República le dé un 8%. ¿Entendés que las cosas estatales se preocupen de mejorar? La portabilidad numérica de Antel, o sea que tú te mudás de teléfono y mantenés el número. Bueno, se armó todo un escándalo con eso, que era un tema menor. ¿Cuál es el problema que vos te vayas de Antel a Claro y te lleves el mismo número? Sí, bueno, esto te vas a ir y vas a quedar 2 días con otro celular y chao. Entonces, para mí lo que este gobierno, lo tiene que ver con esto, pero para mí es la filosofía del gobierno. El cambio de mutualista. Bueno, si una persona se quiere cambiar de mutualista, antes había que esperar no sé cuánto tiempo ahora se liberó. Bueno, usted quiere cambiarse de mutualista, cámbiese de mutualista. Sigue siendo la libertad. Para mí el mensaje es ese. Bueno, está, y la prueba está que cuando habilitan los cambios, la gente no se cambia. Pero tiene la posibilidad de hacerlo. Entonces, mire, yo no lo hago, pero tengo la posibilidad de hacerlo. Esa libertad. Tengo la tranquilidad. Y lo que la gente quiere es eso. Libertad. Bueno, mire, yo no lo voy a hacer, pero si quiero lo hago. Te dan la opción de hacer lo que estimular al Estado a que no sea un gordo pesado, sino que sea dinámico y competitivo con el resto de la realidad de los privados, ¿no? Bueno, ese es otro mensaje para mí de esto, porque hay una teoría filosófica que yo comparto, que dice que la gente se mueve por interés. Si el interés es una virtud, la gente se mueve por la virtud. Y si el interés es un defecto, la gente se mueve por defecto. Por eso es así. ¿Yo por qué estoy acá? Porque tengo interés de estar acá, si no me voy. No hay que buscar demasiado la vuelta. Entonces, ¿por qué vine ayer a Paysandú? Porque tenía interés en venir. Era porque quería estar acá, porque era el cumpleaños de mi hermana, porque quería... Entonces, muchos intereses me hicieron venir a Paysandú. Bueno. Entonces, la gente, cuando tiene un interés en algo, está bien que lo defienda. Entonces, porque yo soy empleado de ANCAP. Entonces yo digo, yo defiendo a ANCAP. Entonces yo le dije un día a un funcionario de ANCAP, a mí me parece algo que vos defiendas a ANCAP. Ahora, si yo te digo, te vas a Antel por 4 sueldos más, ¿te quedas en ANCAP o te vas a Antel? Me voy a Antel, entonces no defendés a ANCAP. Defendés tu interés. Que a mí me parece bien, yo también me voy a Antel, ¿no? Pero no defendés a ANCAP. No digas que... No, defendés lo tuyo, que es lo que tenés que hacer, porque atrás de eso están tus hijos, tu familia, tu padre, todo. Entonces, lo que esto me parece que busca es quitarle el discurso al tema de la defensa de la empresa pública de eso. No, la gente, ellos no defienden la empresa, pero ellos defienden su interés, que está bien, pero si el interés de ellos está en contra del interés de los otros, hay que ir por el interés general. Tiene que ver con la filosofía, ¿no? Y eso es el tema de la libertad. Libertad, por esa interés de uno, el Estado y el poder que está en el Estado. Son dos paradigmas bien distintos. Pero es así. A mí el otro día me preguntaban por qué Paysandú se había transformado en un departamento industrial hace años atrás. Una buena pregunta. Y yo dije, bueno, mirá, porque 20 personas se les antojó hacer 20 fábricas.
Uno hizo de Azucarlito, no voy a dar los apellidos porque todos los conocemos. El otro fundó Norteña, el otro hizo Kármica, el otro hizo Pailana, ¿no? El otro hizo La Aceitera, el otro hizo El Molino. Eran gente que se le antojaba hacer un emprendimiento. El otro tenía una estancia, el otro hizo un frigorífico. Entonces, esas personas fueron las que hicieron las cosas. ¿Y qué tenían esas personas? Que eran libres. No tenían 50.000 requisitos para poca esto, para lo otro, ¿entendés? Entonces, para mí el tema va por ahí. Y para mí la luz tiene eso. Yo hoy mañana decía, cuando yo me casé, hicimos un asado con cuero en el golf. Hoy no se puede. Pues no podés traer la vaca, no podés traer esto, no quieras traer carne. La defensa. No, un poco más de llevar un cirujano. Bueno. ¿Y por qué se lo podía hacer? Porque la gente lo podía hacer. Ahora, alguien se intoxicó con un asado con cuero en las tomas, yo no conozco a nadie. Pero siempre cada vez que se le pone trabas, la gente se detiene. Y para mí el tema es ese. Y esta ley lo que defiende, entre otras cosas, es eso. Le da libertad a la gente. Porque ese poder que se le da a la policía tiene como contrapartida la tranquilidad que se le da al que no hace nada, como dijiste tú. Sí. Bueno, yo ahora que sé que la policía anda con 50 camionetas dando la vuelta a manzana, que antes no andaba, bueno, yo me siento más tranquilo, ¿no? Y antes no podían salir porque esto, lo otro, bueno. La ciudad está pintada de rejas. Claro. En el lugar que vos vas hay rejas por todos lados. Claro. Por algo era. Sí. Pero algo contradictorio que tiene los diferentes es que, hablando de la policía, que ellos están en contra de que en la policía haya mujeres y de la diversidad de la policía. ¿Y eso cómo lo van a defender? Bueno, eso es otra cosa curiosa que me hace acordar ahora. Esa es incoherencia. Uno de los artículos que se deroga es la del departamento de género. Esa es incoherencia. Se creó una dirección de género en la LUC, que era centrada no, pero lo creó, y ahora el referéndum dice que hay que eliminar la dirección de género. Que fue los defensores de la equidad de género, ¿no? De toda la vida. Los defensores de las putas que fueron ellos y... Sí. Esa es incoherencia total. Entonces no sé cuál es la explicación, pero eso se le puede Eso preguntar. sí, hay que enfatizar también. Hace unos días tuvimos con el senador Camilla ahí con el jefe de policía, con una explicación de esta de lo que te daba recién, y dentro de los números que iba mostrando y el que me iba por la computadora nos mostraba, dice, bueno, dice, ahora estamos con el problema del raterismo chico. Porque el grande, dice, por suerte se terminó porque ahora están 4 años, 5 sin salir, ya fueron todos para allá, dice. Claro. La LUC. Sí. O sea, hay 13.000 presos. Claro. El año pasado había 11.000. O sea, ellos ahora están con el problema de la garrafa, la bicicletita, todas esas cosas. Dice, lo más pesado, ya saben que van a estar 5. Y por suerte este gobierno ahora, porque está la contrapartida de que las cárceles se llenan. Por eso. Y entonces, digo, también está el hacinamiento y todas las condiciones realmente malas del delincuente, que también uno tiene que trabajar por ello. Pero este gobierno está trabajando últimamente, yo vi que ya se están humanizando las cárceles, hay trabajo para los presos y se está trabajando en esa línea. No, y hay algo importante, que ahora surgió el GACH, un grupo asesor en cuanto al sistema carcelario. Entonces que surge también de la LUC, que genera las condiciones para que los presos se rehabiliten realmente, cuando salgan tengan la posibilidad de tener un oficio y, por supuesto, se les trate de solucionar el hacinamiento que están viviendo en condiciones infrahumanas. Entonces digo, se abarca todos los problemas. ¿Y quién lo hace? Lo hace justamente un grupo asesor de profesionales que van a asesorar, como hicieron los mismos que estaban asesoraron en salud. Por eso el que ataque, digamos, a la LUC en cuanto a esto de que, bueno, que se facilita el hecho de llenar las cárceles, pero por otro lado se está atendiendo y se va a atender de la manera más técnica posible el hecho de la mejora de las cárceles, ¿no? Y de la vida en el Instituto Nacional de Rehabilitación. Y otro dato, aumentó la población carcelaria. Bueno, por eso. Sí, por eso se creó ese grupo. Claro. Creo que eso también es importante para contestar cuando vengan con ese argumento, que ustedes están hacinando las cárceles, están atacando los derechos humanos de los delincuentes. Digo, esta es otra manera, digo, está la contrapartida de solución. ¿Qué tal? ¿Cómo no? Bien. No, perdón. Una pregunta. Sí. ¿No hay algo previsto
aprobarse que saliera, se juntaran las firmas reales, como se constatara que las firmas son las reales y se procreara esto. ¿No hay una alternativa, por ejemplo, que la ley se convierta en ley de emergencia nacional y contenga el mismo articulado y se pueda plantear? Bueno, eso no está previsto. No está Debería previsto. tener en cuenta, porque si han hecho ese tipo de juego con el tema de la ley de caducidad, la protección punitiva del Estado, seguramente se podrá hacer una cosa de esa. Es una estrategia que hay que tener en cuenta, ¿no? Es decir, no hay nada que prohíba volver a proponerlo. Es un tema, yo diría, de prudencia, y si se derogó. Estamos criticando la actuación del Frente Amplio que repite referéndum de algo ya pactado y ya, digamos, votado por la ciudadanía, y ahora vamos a hacer lo mismo. A mí Me sí parece creo que que no es un ejemplo. Sí. Volver a plantearlo. Si llegan a ganar es más preocupante que hayan ganado. Es más preocupante Claro. que haya ganado. Porque alguien lo... Pero yo creo que donde la gente sepa el contenido de... Es imposible. Es imposible. Una Y buena defensa. la ley de caducidad es una ley muy especial. Es decir, Especial para un momento especial. sí, es una ley que, no sé, no sería el momento, pero yo creo que nadie la leyó. Lo digo así, respetuosamente. ¿Y es cortita? No, no la leí. La empecé a leer ahora. Pero es cortita. Tiene 4 artículos. ¿Unos cuantos artículos? ¿400 cuántos? No, la ley de caducidad. Ah, pero no, estaba hablando de la ley. Sí, porque nosotros de eso no vamos a hablar, pero la ley de caducidad es una ley muy interesante para estudiarla como punto de vista jurídico, así, todo el proceso de la ley esa. Uno puede dar todo el programa de la facultad con esa ley. ¿Ah, sí? Sí, en esa ley está todo. Es increíble, pero lo que uno la maneja, porque la ley esa es una ley inconstitucional. Eso en su momento la Suprema Corte la declaró constitucional, pero hay una justicia de transición, que eso está como probado. Siempre que los gobiernos terminaban los gobiernos de facto, el primer presidente siempre es, en Argentina fue Alfonsín, en Uruguay fue Sanguinetti, en España cuando murió Franco fue aquel que vino a defender a Wilson. Suárez. Sí, Suárez. Suárez. En Chile fue una familia. Eduardo Frei. Frei. O sea, siempre presidentes, nunca vino un y la justicia opera igual. La Corte Suprema, después de la ley de caducidad, la declaró constitucional. También la ley inconstitucional. Era inconstitucional porque la ley de caducidad lo que hacía era, decía que la posibilidad de juzgar a los violadores de los derechos humanos había caducado. Eso es lo que dice el libro 1. Pero que si se los quiere juzgar hay que preguntar al Poder Ejecutivo y se los juzga. Ahí está la inconstitucionalidad, pues se le da la competencia de juzgar al Poder Ejecutivo. Judicial. Exactamente. Entonces cuando se aprueba, cuando el Uruguay sale del gobierno de facto, se aprueban varias leyes. Incluso el sistema uruguayo se ha estudiado en otros países como un modelo casi ideal. Se liberan todos los presos políticos. Amnistía. Se liberan los presos comunes, los que habían cometido hurtos, rapiñas, porque habían sido juzgados por un poder judicial intervenido. Entonces se liberan también. Se reconstruye la carrera de todos los funcionarios públicos destituidos, perseguidos, etc. Y la cédula jubilatoria, hay una reconstrucción. Y a los militares se le da la ley de caducidad, que dice que si el Poder Ejecutivo dice que hay que juzgarlo, se lo juzga. Porque la ley dice eso. La ley dice, presentada la denuncia, el juez le comunicará al Poder Ejecutivo y el Poder Ejecutivo tiene que contestarle en un plazo de 30 días si lo juzga o no. Si no le contesta, se entiende que no hay que juzgarlo. ¿Ah? Entonces, ¿qué fue lo que pasó? En el Pacto del Club Naval, que fue en agosto del 84, los que fueron al Pacto del Club Naval, que fueron todos, menos el Partido Nacional, porque Wilson estaba preso, y ellos se no liberaron a Wilson, no iban, pactaron amnistía con los militares. En el Pacto del Naval se pactó una amnistía. Lo que pasa en el Pacto del Club Naval es un pacto verbal. Es el único pacto que no está escrito. Es Dios, pacto verbal. Entonces, cuando viene el gobierno de la democracia, los jueces empezaron a citar a los militares denunciados
Y los militares denunciados no iban a los juzgados. No estaba la ley de caducidad, regía la Constitución y la ley común. Eso pasó durante un año o dos, se armó una pequeña crisis porque los militares eran citados, no iban. Entonces, ¿qué hacía el juez? Le decía a la policía que trajera a los militares, y la policía que iba a traer a los militares, estaban denunciados también. Entonces ahí el Partido Nacional, Gonzalo Aguirre y Martín Sturla redactan la ley de caducidad a pedido de Wilson Ferreira, que ya estaba enfermo, y que él creyó que podía hacer, no sé, un aporte a la pacificación o lo que fuera. Y a la patria, pensaba. Claro, lo cierto es que redactan la ley de caducidad, y la ley de caducidad es una ley curiosa que dice que se puede juzgar si el Poder Ejecutivo lo dice. Entonces, ¿qué hacían los damnificados por la dictadura? Iban al Poder Judicial y denunciaban. ¿Y el Poder Judicial qué hacía? Le preguntaba al presidente del Poder Ejecutivo. Y el Poder Ejecutivo decía, están incluidos, no se los puede juzgar, respetando el pacto. Eso lo respetó el primer gobierno de Sanguinetti. Bueno, viene el referéndum del 89 y la ciudadanía vota para que la ley de caducidad se mantenga. O sea, que esa amnistía se... Exactamente. Verde amarillo. El verde y el amarillo. Viene el gobierno de Lacalle, padre, y continúa con el mismo, no hay que juzgar. Después viene el gobierno de Sanguinetti, segundo gobierno. Y después viene el gobierno de Jorge Valle, que había pasado 20 años. Entonces la mayoría de los delitos habían prescrito, quedaban los delitos más graves. Entonces Valle viene con aquella la lesión del alma que decía él. Después el gobierno, porque la ley de caducidad ordenaba buscar los desaparecidos, eso lo ordenaba, cosa que nunca se hizo, o se hizo y no se consiguió. Después el gobierno de Vázquez, ¿y qué es lo que hace Vázquez? Le preguntan si puede juzgar a los militares, y Vázquez, cumpliendo la ley de caducidad, dice que sí. Porque el presidente puede decir que no, que sí. Y él dijo sí, júguelo. Entonces, cuando empiezan los procesos de juzgar, viene el tema de la prescripción de los delitos. Entonces, las defensas empiezan a decir, no, los delitos prescribieron. Entonces, una cantidad de militares que podían ser juzgados quedaron afuera de los juzgamientos por la prescripción de los delitos. Entonces, ¿qué empiezan a hacer? El Frente Amplio empieza a votar una serie de leyes diciendo que esos delitos eran imprescriptibles. Y la Suprema Corte de Justicia lo declara inconstitucionales a esas leyes. O sea que esas leyes para la Suprema Corte. En el 2009 la Suprema Corte, con otra integración, declara que la ley de caducidad es inconstitucional. O sea, pasó la justicia de transición. Entonces, en el gobierno de Mujica propone un plebiscito reformando la Constitución, anulando la ley de caducidad, y ahí habla bien, por eso los uruguayos son extraordinarios. Mujica gana las elecciones y pierde el plebiscito. O sea que ni siquiera el Frente votó eso, porque le da la presidencia a Mujica y le votan en contra que se anule la ley. O sea, hubo gente que votó en contra. Entonces el tema continúa y siguen sin poder preso a los militares acusados de aquellos años. En este periodo último se reforma el Código de Proceso Penal y se crea la Fiscalía de la Nación, que es una fiscalía desde el punto de vista mío. Muchos sostienen que es inconstitucional. La Corte dice que es constitucional. Entonces cambia absolutamente el proceso penal y se crea la Fiscalía de Derechos Humanos. Entonces empiezan los fiscales a acusar a aquellos militares que seguían, excepto Bordaberry y algunos más que lo habían metido presos hace años, empiezan que eran militares violadores de los derechos humanos. Eso no está en discusión. Casi todos ellos. Podrá haber alguno que no, que hubo dos o tres casos que no, que se probó que no. Uno que murió en la cárcel, otro que lo liberaron 3 años después porque el que había velado fue y confesó. Y se llega a la época actual. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Para que vean todo esto como es bien complejo. Los militares que están presos, los expedientes de los militares presos, han recorrido todas las etapas judiciales menos llegar a la Suprema Corte. La Suprema Corte no ha llegado todavía a ningún expediente, van a llegar ahora. Y la Suprema Corte tiene 5 jueces.
y por cómo han actuado esos 5 ministros cuando eran ministros del tribunal, hay 3 jueces de los 5 que sostienen que los delitos están prescritos. O sea que cuando llegan a la Suprema Corte, que ya van a llegar, seguramente con esa sentencia los van a liberar. Ahora, ¿en qué se basan los jueces para procesar? Porque hay leyes que dicen lo contrario. Los jueces se basan en una teoría que está de moda, que se llama neoconstitucionalismo, que dice que la Constitución es de aplicación directa, que no hay que esperar la ley, y que si hay un derecho humano consagrado en la Constitución, la ley no lo puede disminuir. Entonces los jueces dicen, yo en base a eso los proceso. Pero ¿qué es lo que va a pasar en octubre? Un juez cumple los 70 años de la Corte. Y viste que la Constitución dice que cesa al cumplir 70. ¿No? El día que hubo un juez que firmó una sentencia que cumpleaños y la anularon porque tenía 70. Ya no lo podía firmar. Pero se ve que se le pasó, pensó que era el otro día. ¿No? Pero no, la sentencia cesará al cumplir 70. Entonces ahí. Entonces depende quién entre, porque van a quedar 2 a favor de la prescripción. Ahí va la discusión la ley en el Senado. Y 2 a favor de que no prescribieron. Entonces el que entra resuelve. O sea que el tema se va a arreglar, yo digo que judicialmente. Pero están todos presos, todos lejos, pronto para morir. Por eso, hay un proyecto de ley que lo van a Yo parar. voy por otro lado, ustedes perdonen, yo voy por otro lado. No, está bien, sí. Es una charla. Entiendo todo, con un estado de guerra, ninguna parte respeta los derechos humanos. No. Ni aquí ni en ningún Yo lugar. estoy de acuerdo con eso 100%. Es más, el estado de guerra declarado por la democracia. Claro, podrá ser, o sea, cuando vos atentás contra un estado de derecho, yo diría esa época. Sí, sí. Me recuerdo muy bien. Yo también, pero además el estado de guerra lo declaró la democracia. Y el estado de guerra existe en el Uruguay. Porque hay gente que dice no, no existe y existe. Porque la Constitución habla de estado de guerra, cuando habla de jurisdicción militar. Dice que la jurisdicción militar se aplica en estado de guerra y ahí lo metió en la Constitución. Pero es un tema político y jurídico. Entonces ahora hay un proyecto de ley que dice que los mayores de 70 años van a la cárcel en su casa. Entonces por ahí van a decir, bueno, sigan presos pero en su casa. Creo que eran pocos ya, ¿no? La mayoría se murieron. Sí, es como, al final que tenía razón era Mujica y esto se termina cuando estamos todos muertos. Cuando nos vamos. Sí, Sí, ya terminamos. Bueno, yo lo que justamente, primero agradecerle al diputado Eduardo Luz que haya estado y que hayamos tenido oportunidad de conversar sobre la LUC, rendición de cuentas, terminamos hablando de ley de caducidad. La verdad que hemos hablado de muchos temas. ¿Del clásico no? No, eso no. Déjalo ser. Pero lo importante de esto es que quedaron muchos temas pendientes. Entonces lo que vamos a hacer es dejarle el deber de tener que visitarnos una vez por mes o cada tanto pueda acá Cada cumpleaños de un familiar. tiene una cantidad de sobrinos, tiene para por lo menos una vez por mes para que, seguro, y ahí Alfredo y que tiene que ponerse. Está difícil. Lo importante yo creo Sale de Montevideo y se relaja. Es todo lo bueno que hemos ilustrado hoy, la charla abierta que hemos podido tener y es realmente un honor tener a Eduardo acá, que es un libro abierto en estas 2 horas, porque ya hace más de 2 horas que lo tenemos dando clase de Derecho Constitucional, de Filosofía. Es un placer escucharlo. Y bueno, así que como lo vamos a premiar es solamente con un fuerte aplauso, ¿verdad? Bueno, muchas gracias a ustedes. La próxima vamos a traer artículos puntuales. O sea, ahora hablamos en general, vamos a hacer contar artículos, los más importantes, pero los otros. Pero bueno, el intercambio. Quería comentarle algo personal. No deje hacerlo lo obvio contra el pueblo. Yo lo que quería decir, yo con la inquietud que te tiene
enferma, porque viene enferma ya realmente y muy motivada. Y al final lo digo de Dios por el tema del cepo. Y él me dijo que está totalmente de acuerdo, él no puede, digamos, trabajar para ellos. Pero sí de acuerdo. ¿Cómo anda bien? ¿Cuánto tiempo?